La vida de Clara era una ecuación de éxito que ella misma había resuelto. Cofundadora de Métrica Tech, un nombre que resonaba en los pasillos del mercado tecnológico, había construido un imperio junto a Andrés, su marido y socio. La rutina comenzaba invariablemente a las 6:12 de la mañana, sin necesidad de un despertador, un testimonio de su férrea disciplina. Cada detalle, desde el café perfectamente colado hasta las reuniones estratégicamente agendadas, era una pieza en su lugar. Sin embargo, en los últimos meses, una variable desconocida se había infiltrado en su fórmula perfecta. Era un frío que se instalaba lentamente en el lado derecho de la cama, un espacio que Andrés ocupaba cada vez menos, alegando noches de trabajo intenso y plazos urgentes que curiosamente nunca parecían tener fin. El éxito profesional, antes una fuente de orgullo compartido, ahora parecía solo ampliar el vacío silencioso que crecía entre ellos. La llegada de Laura a la empresa fue celebrada como una contratación brillante. Joven, con una sonrisa segura y una voz encantadora, era la personificación de la ambición sana que buscaban. Andrés la elogiaba constantemente, destacando su proactividad y su visión innovadora. Clara, al principio, estaba de acuerdo. Sin embargo, su intuición, afilada por años negociando con tiburones del mercado, comenzó a captar señales disonantes. Eran miradas que se extendían por un segundo más de lo que el profesionalismo exigía, risas compartidas en un rincón de Minduricir, la sala que morían súbitamente cuando ella se acercaba. El móvil de Andrés, antes un objeto de trabajo dejado sobre la mesa, ahora se había convertido en una extensión de su cuerpo, con la pantalla siempre boca abajo, guardando secretos que Clara sentía en su espina dorsal, una alerta helada que aún no sabía cómo nombrar. La gota que colmó el vaso llegó un martes lluvioso, durante una reunión de directorio. Andrés presentaba los resultados trimestrales y al mencionar un proyecto liderado por Laura, sus ojos la buscaron en la sala con una intimidad que no pertenecía a aquel ambiente corporativo. Fue un microgesto, un brillo de orgullo privado en un escenario público, que duró menos de un segundo, pero para Clara fue como un trueno. Aquella noche no pudo dormir. La imagen de esa mirada se repetía en su mente, y cada excusa, cada reunión tardía, cada roce evasivo, encajaba en un rompecabezas aterrador. La mujer que había construido un imperio basándose en datos y análisis fríos, decidió que no podía seguir viviendo en la penumbra de la sospecha. Necesitaba una prueba, un hecho irrefutable que confirmara lo que su alma ya gritaba que era verdad. Esperó hasta que el sonido de la respiración profunda de Andrés llenara la habitación. Un sonido que antes le traía paz y ahora sonaba como una afrenta. Se deslizó fuera de la cama y fue a la oficina que compartían en casa. El portátil de Andrés estaba sobre el escritorio, encendido. Se había vuelto descuidado en su arrogancia. Con el corazón martilleando en el pecho, un ritmo descompasado de miedo y determinación movió el ratón, y allí estaba, en su escritorio, un archivo que no debería existir. Para después del evento, PDF. La curiosidad superó al miedo. Un clic. Lo que se abrió en la pantalla no eran hojas de cálculo ni estrategias de negocio, sino intercambios de mensajes explícitos, planes para un viaje romántico para dos después del evento anual de la empresa. Y su nombre, Clara, era mencionado con desdén, como un obstáculo a ser sorteado. Las lágrimas no llegaron. Lo que llegó fue un silencio denso, una claridad cortante que congeló su dolor y lo transformó en puro hielo. Clara no cerró el archivo. Lo leyó de nuevo, cada palabra, cada plan, cada emoji de beso enviado por Laura, y sintió el veneno digital infiltrarse en su torrente sanguíneo, no para paralizarla, sino para afilar sus sentidos. Con una precisión quirúrgica que contrastaba con el caos en su alma,
creó una carpeta segura en un disco externo, nombrada con un código alfanumérico impenetrable. Hacia allí movió copias de todo: las conversaciones, los planes de viaje, los extractos de tarjeta que ahora cobraban sentido. Cada clic del ratón era una palada de tierra sobre el ataúd de su matrimonio. El llanto que se acumulaba en su garganta fue tragado y transformado en combustible. Allí, en la soledad de su oficina iluminada solo por la pantalla del ordenador, la esposa herida murió. En su lugar, nació una estratega con una única y clara misión: retomar el control total de todo lo que ella construyó. En la cena de la noche siguiente, la normalidad era una obra de teatro macabra. Andrés hablaba sobre el evento anual con un entusiasmo que revolvía el estómago de Clara. Fue entonces cuando ella, con la calma de quien pregunta por el tiempo, lanzó el cebo. He oído que tú y Laura estáis planeando tomaros unos días libres después del evento para celebrar los resultados. Gran idea, os lo merecéis, dijo ella, mientras cortaba su salmón con una firmeza aterradora. Andrés se congeló por un instante antes de forzar una risa. ¿De dónde has sacado eso, mi amor? No, solo trabajo duro. Laura es una gran profesional, pero es solo eso. La mentira descarada, dicha con tanta facilidad, fue la última confirmación que necesitaba. Él no solo la había traicionado, la había subestimado. A partir de ese momento, la guerra estaba declarada en silencio. Si quieres seguir como una mujer, puede usar el dolor como arma para la justicia. Suscríbete aquí al canal, porque el verdadero giro de esta historia comienza ahora. En los días que siguieron, el dolor crudo dio paso a una furia fría y enfocada, alimentada no solo por la infidelidad, sino por un torrente de recuerdos que ahora resurgían con una claridad dolorosa. Clara recordó las innumerables veces en que Andrés la interrumpió a media frase en reuniones importantes, finalizando sus ideas como si fueran suyas. Recordó su sonrisa condescendiente cuando ella propuso una audaz estrategia de expansión que él inicialmente llamó emocional, y meses después presentó al consejo como una genialidad suya. La traición con Laura no fue un acto aislado, fue el ápice de años de un lento y sutil borrado de su identidad como la mente estratégica detrás de Métrica Tech. Él ya no la veía como su igual, sino como parte del mobiliario de la sala de presidencia. Esa percepción fue lo que solidificó su determinación. La venganza sería solo un extra. El objetivo principal era la restauración de su nombre y de su poder. Su primer frente de batalla fue silencioso e interno. Clara comenzó a mover sus piezas con la discreción de un maestro de ajedrez. Reactivó contactos antiguos, concertó almuerzos casuales con miembros influyentes del consejo, no para quejarse, sino para discutir el futuro de la empresa, demostrando una visión y un control que no veían desde hacía tiempo. Pasó a tener conversaciones de pasillo con los jefes de los departamentos jurídico y financiero, haciendo preguntas pertinentes sobre cláusulas contractuales y auditorías de rutina, bajo el pretexto de mantenerse actualizada. Cada conversación era una semilla plantada, un ladrillo más en su fortaleza. Mientras Andrés y Laura vivían en su burbuja de secretos y encuentros furtivos, Clara estaba, discretamente, asegurándose de que, cuando llegara la tormenta, todos los pilares de poder de la empresa estuvieran firmemente de su lado. La segunda fase de su plan era tan contraintuitiva como genial. Una noche, revisando los proyectos de la empresa en su tablet, una idea tomó forma en su mente. Fría y perfecta. Destruir a Laura directamente sería fácil, pero dejaría un rastro de drama, convirtiendo a Clara en una víctima, una esposa traicionada a los ojos del consejo y de la empresa. Y ella se negaba a asumir ese papel. La verdadera justicia, comprendió, no era derribar a su enemigo, sino darle la soga para que se ahorcara sola. Iba a ascender a Laura. Iba a darle poder.
visibilidad y responsabilidad. Clara sabía por experiencia propia que el poder no solo corrompe, revela. Actúa como una lupa sobre las más pequeñas fallas de carácter y ella apostaría todo a la arrogancia de Laura y a su inevitable incompetencia cuando estuviera bajo los focos. Con la decisión tomada, orquestó el momento perfecto. En una reunión de planificación con Andrés, mencionó casualmente la necesidad de un nuevo director de proyectos especiales para liderar la próxima gran licitación. «Necesitamos a alguien con garra que se ponga la camiseta de la empresa», dijo ella, con el tono profesional que siempre usaba. Andrés asintió, ya pensando en nombres. Fue entonces cuando Clara, sin dudarlo, lanzó el cebo. «He estado pensando y creo que Laura sería perfecta para el puesto. Es ambiciosa, tiene la confianza del equipo y, francamente, su dedicación ha sido notable». Andrés la miró, sorprendido, una mezcla de asombro y alivio cruzando su rostro. No veía la trampa, solo veía la conveniencia, la oportunidad de tener a su amante aún más cerca, ahora con la bendición involuntaria de su propia esposa. «Es una excelente idea», dijo él, sellando el destino de ambos. El ascenso de Laura fue anunciado en la reunión semanal, y los ojos de la empresa se volvieron hacia ella. Al final del día, Clara la llamó a su despacho. Laura entró con una postura defensiva, esperando una confrontación velada, pero encontró a Clara con una sonrisa serena. «Laura, enhorabuena por el nuevo puesto. Es más que merecido», comenzó Clara, su voz calmada y controlada. «Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte. Tu éxito en este nuevo cargo es crucial para la empresa y haré lo que sea necesario para ayudarte a brillar. Considérame tu mentora. Cualquier duda, cualquier propuesta que necesite una segunda opinión, mi puerta está abierta». Laura, que esperaba hostilidad, quedó visiblemente desarmada. La oferta de mentoría de la mujer a la que estaba traicionando no solo aplacó sus miedos, sino que infló su ego a proporciones peligrosas. Aceptó, exultante, sin darse cuenta de que acababa de entregar las llaves de su propia destrucción. Así comenzó el juego. En público, Clara era la mayor defensora de Laura. «Confío en tu instinto», decía en reuniones cuando Laura presentaba una idea mal concebida. «Si tú brillas, Metricatech brilla contigo». Cada elogio era un suave empujón hacia el abismo. Mientras tanto, en privado, Clara creaba un nuevo archivo en su disco seguro. Laura, desarrollo interno. En él cada error de Laura era meticulosamente documentado. Correos electrónicos con plazos irreales, informes con datos cuestionables, feedback negativo de clientes que Clara ayudaba a acallar. Estaba construyendo un dossier devastador bajo la fachada de apoyo incondicional. Pocas cosas son más peligrosas que un enemigo que se parece a un amigo. Si estás fascinado por esta telaraña de estrategia y sangre fría, no te olvides de suscribirte, porque las paredes están a punto de cerrarse en torno a Laura. El cambio en el comportamiento de Clara tuvo el efecto exacto que ella había previsto en Andrés. Él, que al principio se mostraba tenso y desconfiado con el repentino ascenso de Laura, ahora respiraba aliviado. En su mente, la frialdad de Clara no era estratégica, sino una señal de resignación. La veía como una mujer práctica que, al darse cuenta de que no podía luchar contra la situación, había decidido adaptarse por el bien de la empresa. Llegó a sentir una punzada de lástima, creyendo que su esposa se estaba tragando el orgullo para mantener la paz. Esta interpretación equivocada lo dejó cómodo, arrogante y, sobre todo, descuidado. Las conversaciones en casa se volvieron más ligeras y ya no se esforzaba por ocultar su aprecio profesional por Laura, creyendo que Clara había, finalmente, aceptado la nueva dinámica de poder que él, tontamente, pensaba que controlaba. Fue en este escenario de falsa paz
que surgió la oportunidad de oro. Metricatech fue invitada a participar en una licitación internacional, un proyecto multimillonario que podría redefinir el futuro de la empresa. Era un desafío complejo que exigía un liderazgo impecable, un profundo conocimiento técnico y una habilidad de negociación extraordinaria. En una reunión del consejo, mientras todos discutían quién tendría la capacidad para liderar una empresa tan monumental, Clara permaneció en silencio, observando. Cuando todos los ojos se volvieron hacia ella, esperando su nominación, hizo una pausa dramática antes de hablar. Esta es la oportunidad perfecta para demostrar el valor de nuestra nueva generación de líderes. Es la prueba de fuego para nuestra directora de proyectos especiales. Propongo que Laura asuma el liderazgo total de esta licitación. El salón quedó en silencio, pero la propuesta era irrefutable. La mentora le estaba dando a su protegida la oportunidad de su vida, o, como Clara sabía, la oportunidad de su espectacular ruina. Laura abrazó el liderazgo del proyecto internacional, con el hambre de quien ha estado demasiado tiempo en la sombra. Embriagada por la visibilidad y el poder, su primera acción fue formar un equipo basado en la lealtad a ella, y no en la competencia, apartando a veteranos que osaron cuestionar sus decisiones. Rápidamente comenzó a cometer los errores primarios que Clara esperaba. Presentó un presupuesto inflado, justificándolo con la necesidad de causar impacto, y prometió a los potenciales clientes un plazo de entrega que hizo que los ingenieros más experimentados de Metricatech intercambiaran miradas de pánico. Laura, sintiéndose intocable con el apoyo de Andrés y la mentoría de Clara, ignoró todas las señales de alerta. Veía el proyecto no como una responsabilidad, sino como su escenario personal, y estaba decidida a ofrecer un espectáculo, costara lo que costara a la empresa. Mientras tanto, Clara se movía como una sombra entre bastidores. No interfería, no criticaba, no ofrecía ni un solo consejo que pudiera salvar a Laura de sí misma. Su papel de mentora ahora se resumía en solicitar informes de progreso semanales, que eran debidamente archivados, y en copiar discretamente los correos electrónicos importantes de la cadena de comunicación del proyecto a su dossier secreto. Cuando un gerente de producto, alarmado, envió un correo electrónico a Laura alertando sobre la inviabilidad del cronograma, Clara solo se aseguró de que la respuesta arrogante y despectiva de Laura quedara registrada. Asistía desde el palco a cada decisión equivocada, a cada plazo incumplido, a cada recurso desperdiciado. La trampa no necesitaba ser montada. Laura la estaba construyendo diligentemente a su alrededor. A 2 semanas de la presentación final, el proyecto estaba hecho jirones. El cliente principal envió una notificación formal de insatisfacción, amenazando con romper el precontrato debido al retraso en la entrega de un prototipo crucial y a la comunicación errática y poco profesional de la líder del proyecto. El pánico se instaló en el equipo de Laura. En las reuniones, su arrogancia se transformó en una agresividad defensiva, en la que culpaba a sus subordinados por fallos que eran únicamente suyos. Andrés, viendo el desastre avecinarse, intentó intervenir de forma torpe, autorizando horas extras y recursos financieros no previstos en el presupuesto, tratando de tapar un agujero gigantesco con tiritas, lo que solo agravó el perjuicio y dejó un rastro de papel aún más fácil de seguir para Clara. Fue en una noche de viernes, después de una videollamada desastrosa con el cliente, que Laura cometió el error fatal. Exhausta, furiosa y sintiéndose acorralada, quiso desahogarse con Andrés. Abrió un nuevo mensaje, escribiendo con rabia sobre la incompetencia del equipo y la presión absurda. Al final, añadió la frase que sellaría su destino. No veo la hora de que esta licitación termine para que podamos viajar y acelerar nuestro plan.
Después de que saquemos a Clara de una vez de la presidencia, todo será más fácil. En su prisa, en lugar de escribir solo el correo de Andrés, respondió a una cadena de correos anterior que incluía no solo a él, sino también al director financiero y a la propia Clara. Hizo clic en enviar. En su despacho, Clara vio llegar la notificación. Abrió el mensaje, leyó el contenido y una sonrisa fina, casi imperceptible y terriblemente fría, curvó sus labios. Jaque mate. A la mañana siguiente, el día del gran evento anual de Métrica Tech, Clara convocó a Laura a su despacho. Laura entró pálida, con los ojos hundidos de quien no ha dormido, claramente consciente del error catastrófico que había cometido. Probablemente esperaba gritos, acusaciones, una confrontación explosiva. En cambio, encontró a Clara sentada tranquilamente detrás de su escritorio con una postura impecable. El aire en la sala era frío, clínico. Sin decir una palabra, Clara giró el monitor de su ordenador hacia Laura, mostrando el correo electrónico abierto. Junto al monitor había una única pila de papeles: el informe de las pérdidas del proyecto de la licitación, el feedback negativo del cliente y la respuesta arrogante de Laura al gerente de producto. Estaba todo allí, un epitafio silencioso para su carrera. «Hay dos maneras de salir de esta sala, Laura», dijo Clara, su voz baja y sin rastro alguno de emoción. Cogió una hoja de papel de un cajón y la deslizó sobre la pulida mesa. Era una carta de dimisión ya redactada, citando motivos personales. La primera es que firmes esta carta. Te vas en silencio hoy y yo considero que las pérdidas financieras fueron un error de gestión desafortunado, pero no malicioso. La segunda opción es que no la firmes. En ese caso, nos vemos en el evento de esta noche, donde este dossier, señaló la pila de papeles, será presentado al Consejo y a los accionistas como parte de mi análisis de conflicto de intereses y mala fe administrativa. La elección es tuya. Laura miró la encarta, el rostro impasible de Clara, y entendió que no había elección alguna. Todo su cuerpo temblaba mientras cogía el bolígrafo. Aquella noche, el salón del evento anual de Métrica Tech brillaba. Las luces eran tenues, la cristalería impecable y un suave jazz creaba una atmósfera de éxito y celebración. Los accionistas y empleados circulaban con copas de champán, riendo y celebrando otro año de beneficios, completamente ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. Andrés estaba visiblemente tenso, buscando a Laura entre la multitud, preocupado por el fracaso de la licitación, pero aún ignorante de la magnitud completa de la catástrofe. Entonces, Clara entró. Llevaba un traje blanco, una elección que no era aleatoria. Simbolizaba la pureza, pero también la paz fría de la justicia. No parecía una mujer al borde de una confrontación, sino una reina a punto de presidir su tribunal, moviéndose con una calma que era, en sí misma, una declaración de poder. Cuando llegó la hora de los discursos, Clara subió al escenario. El silencio fue inmediato y absoluto. Todos los ojos estaban en ella. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz resonando clara y firme. «Hoy celebramos el éxito, y el éxito está hecho de personas. Por eso, quiero usar este momento para hacer un reconocimiento especial». Hizo una pausa, barriendo el salón con la mirada, que se detuvo por un instante en Andrés, cuya mandíbula se tensó. «Quiero reconocer el trabajo de alguien cuya dedicación a la empresa fue mucho más allá de lo esperado. Alguien que demostró un compromiso con todos los aspectos de nuestra compañía, incluidos aquellos que se mantuvieron discretos. Para todos los que han seguido este viaje hasta aquí, este es el momento. Suscríbanse ahora, porque la justicia que tanto esperaban está a punto de ser servida, en vivo y en directo». Tras la pausa, la sonrisa de Clara desapareció, reemplazada por una expresión de seriedad implacable. «Esa persona es
por supuesto, Laura Martins. Un aplauso educado comenzó, pero murió en el aire cuando Clara levantó la mano. Sin embargo, continuó, y el cambio de tono hizo que un escalofrío recorriera el salón. La dedicación que mencioné vino con un coste que auditorías recientes han revelado ser demasiado alto para Métrica Tech. El rostro de Andrés se convirtió en una máscara de pánico blanco. Finalmente lo entendió. Clara cogió una fina carpeta que estaba en el atril. Descubrimos que no hay mejor manera de entender lo que alguien hace con el poder que de hecho dárselo. Y los resultados, en este caso, han sido reveladores. La palabra sonó como una sentencia. Abrió la carpeta. Hablando de transparencia y lealtad, dijo, mirando directamente a Andrés, tenemos un proyecto de licitación que resultó en pérdidas significativas gracias a presupuestos inflados y plazos irrealistas, todos debidamente firmados por la señora Martins. Tenemos un cliente internacional cuya confianza fue rota por una gestión que solo puedo clasificar como imprudente. La audiencia estaba en un silencio conmocionado, todas las miradas fijas en el escenario. Y tenemos un patrón de comportamiento que plantea serias dudas sobre conflictos de intereses. Por lo tanto, en nombre de la salud financiera y la integridad de nuestra empresa, informo que he aceptado, con efecto inmediato, la carta de dimisión de la señora Laura Martins esta mañana. El primer golpe había sido dado, público y letal, pero Clara aún no había terminado. Cerró la carpeta lentamente y su mirada, ahora más cortante que nunca, encontró la de Andrés al otro lado del salón. Sin embargo, un fallo de esta magnitud no ocurre en el vacío. Requiere una grave falta de supervisión. Requiere que el liderazgo senior, responsable de velar por los intereses de nuestra compañía, ignore deliberadamente las señales de peligro por razones personales. El personales quedó flotando en el aire, cargado de insinuaciones. El público, que antes miraba al escenario, ahora se giraba en una ola silenciosa para encarar a Andrés, que estaba paralizado, expuesto bajo los focos de cientos de miradas. Ya no era el cofundador poderoso, era el cómplice, el tonto, el siguiente en la línea de ejecución. Su humillación apenas comenzaba. Por lo tanto, continuó Clara, su voz sonando como el decreto de un juez, el Consejo de Administración, en una reunión de emergencia hoy por la tarde, ha votado por unanimidad para garantizar una investigación interna completa e imparcial sobre estos fallos de gobernanza. Andrés Furtado será apartado de todas sus funciones ejecutivas con efecto inmediato. Un suspiro colectivo barrió el salón. Era un golpe de estado corporativo, limpio y brutal. Clara entonces ofreció un último pensamiento a su audiencia atónita. Esta noche sirve como un recordatorio. En Métrica Tech, el poder se conquista por mérito, por resultados y por integridad. No se grita, se ejerce y, sobre todo, nunca se hereda entre sábanas. Terminó el discurso y el silencio que siguió fue más atronador que cualquier aplauso. Clara bajó del escenario y no miró hacia atrás. No lo necesitaba. Podía sentir la onda expansiva que se propagó por el salón, el mar de gente abriéndose para dejarla pasar, mientras que, en contraste, creaba una isla de vacío alrededor de Andrés. Nadie se atrevía a acercarse a él. Antiguos aliados de repente encontraban el techo fascinante o la copa de champán irresistiblemente interesante. La ejecución social había sido tan brutal como la corporativa. Clara no se detuvo a saborear el momento. Cruzó el salón con la misma calma con la que había subido al escenario. Subió a su coche y se fue. La guerra había terminado. No había euforia en su corazón, solo la tranquilidad exhausta de una misión que finalmente había sido cumplida. La justicia no era un espectáculo,
Era una reestructuración. Unos días después, el silencio en el despacho de la presidencia tenía un peso diferente. Ya no era el silencio de la tensión o de la soledad, sino de la paz y el control absoluto. Sobre la mesa de Clara, las carpetas que antes contenían las pruebas de la traición ahora estaban apiladas con precisión, repletas de planes para el futuro, proyectos de expansión y reestructuraciones. Era oficialmente la presidenta única de Métrica Tech, una posición consolidada no por un golpe, sino por la extirpación quirúrgica de un cáncer que amenazaba a la organización. Mirando por la ventana de cristal, que iba del suelo al techo, observando la ciudad moverse abajo, ya no veía la sombra de Andrés o Laura en su reflejo. Solo se veía a sí misma, una mujer que había ido al infierno y había vuelto, no con las manos sucias de cenizas, sino con las riendas de su imperio firmemente en su poder. En medio de este nuevo orden había un último cabo suelto que atormentaba a Clara, uno que ningún consejo o accionista podía resolver. Era el juicio de su hija, Sofía, una joven de 17 años que había observado la tormenta formarse desde lejos, con la aguda percepción de la juventud. Durante todo el proceso, el mayor miedo de Clara no era el fracaso empresarial, sino que su hija la viera como una víctima pasiva, o peor aún, como una mujer movida por pura venganza. Quería que Sofía viera fuerza, no furia, estrategia, no crueldad. Aquella tarde, su móvil vibró con un mensaje de voz de Sofía. Clara dudó, la mano suspendida sobre la pantalla. El veredicto de su hija era el único que realmente temía, el único que podría invalidar toda su lucha. Respirando hondo, finalmente pulsó el play. La voz de Sofía, clara y tranquila, llenó el silencio del despacho. Mamá, yo vi las noticias sobre la empresa y solo quería decir, estoy tan orgullosa de ti, no por lo que ganaste, sino por cómo manejaste todo. Vi cómo estabas sufriendo, pero no gritaste, no rompiste nada, no te rebajaste a su nivel. Fuiste la mujer más fuerte y tranquila de la sala, incluso cuando tenías todo el derecho a no serlo. Es esa fuerza la que quiero tener algún día. Fue solo entonces, al oír esas palabras, que Clara permitió que las lágrimas vinieran. No eran lágrimas de dolor o de rabia, sino de un alivio profundo y catártico. La batalla había valido la pena. Su legado estaba a salvo. La semana siguiente, Clara convocó una reunión general con todos los empleados de Métrica Tech. La atmósfera, antes cargada de miedo y cotilleos, era de una expectativa ansiosa. Cuando Clara habló, ya no había la frialdad cortante de la estratega en guerra, sino la firmeza visionaria de una líder. No mencionó los nombres de Andrés o Laura. En su lugar, habló sobre el futuro. Presentó un nuevo plan de gobierno corporativo, con políticas de transparencia radicales y canales de denuncia verdaderamente anónimos. Anunció un programa de participación en los beneficios para todos los niveles de la empresa, ligando el éxito de cada uno al éxito de todos. Estaba, ladrillo a ladrillo, reconstruyendo la confianza y mostrando que Métrica Tech, bajo su mando, sería un lugar de mérito, no de confabulaciones. La lealtad que inspiró aquel día fue más fuerte que cualquier poder que Andrés jamás tuvo. Irónicamente, las noticias sobre la antigua pareja le llegaron no por espionaje o interés, sino a través de un correo electrónico formal de su abogado. Andrés estaba luchando por mantener su porcentaje de acciones, librando una batalla jurídica mezquina y ruidosa entre bastidores. Laura, por su parte, había desaparecido del mapa. Su perfil de LinkedIn había sido borrado y su nombre se había convertido en sinónimo de escándalo en el sector tecnológico. Clara leyó el correo, lo archivó y se dirigió a su siguiente reunión sin sentir absolutamente nada. Ni satisfacción ni pena. Eran solo ecos de un pasado lejano, fantasmas que ya no tenían poder para atormentarla.
Su energía estaba totalmente invertida en el presente y en el futuro que estaba construyendo activamente para sí misma y para su hija. Un año pasó. Metrica Tech, bajo el liderazgo exclusivo de Clara, no solo se recuperó, sino que alcanzó cotas de éxito inéditas. La cultura de transparencia y meritocracia que implementó atrajo a los mejores talentos del mercado y la empresa cerró un contrato de exclusividad con un gigante de Silicon Valley, un negocio mucho más grande y prestigioso que la licitación que casi los había llevado a la ruina. El nombre de Clara ahora era destacado en revistas de negocios, no por un escándalo, sino como un ejemplo de liderazgo resiliente y visionario. Había transformado las cenizas de una traición en los cimientos de un imperio aún más fuerte, demostrando que su visión siempre había sido el verdadero motor detrás del éxito de la compañía. Pero la victoria más dulce no estaba en los gráficos de beneficios ni en los titulares. Estaba en la quietud de sus noches. Un miércoles cualquiera, Clara se encontró sentada en el balcón de su apartamento, ayudando a Sofía a montar una presentación para la Feria de Ciencias del colegio. No había la urgencia febril de antes, ni la soledad helada que solía llenar la casa. Había risas, discusiones animadas sobre hipótesis científicas y la simple y cálida presencia de su hija. Ya no se despertaba a las 6:12 por disciplina, sino alrededor de las 7, con el sol entrando por la ventana. La ecuación de su vida ya no era sobre control y sacrificio, sino sobre equilibrio y plenitud. Finalmente estaba en paz, una paz que no venía de la ausencia de guerra, sino de la certeza de su propia fuerza interior. A veces, en momentos de silencio, Clara pensaba en la mujer que fue antes de todo. La esposa dedicada, la socia que por amor permitió que su brillo fuera opacado. Y también pensaba en la mujer en la que se convirtió durante la crisis, la estratega fría, calculadora, casi inhumana en su precisión. No sentía vergüenza de ninguna de las dos. Entendía que la primera existió por amor y confianza y que la segunda fue una armadura forjada por el fuego de la traición, una herramienta necesaria para sobrevivir y reconquistar lo que era suyo. Ahora no era ni una ni la otra, sino la suma de todas sus experiencias. Una mujer completa, que conocía la dulzura del amor y la fuerza del acero, y sabía exactamente cuándo usar cada uno. Esa claridad se reflejaba en su filosofía de poder. Veía cómo otros empresarios gritaban para ser oídos, cómo se jactaban de sus logros y usaban la intimidación como herramienta. Era el estilo de Andrés, un poder ruidoso y frágil. El de Laura era aún peor, un poder usurpado y desesperado. Clara había aprendido de la manera más difícil que el verdadero poder no necesita focos. Se manifiesta en la calma de una decisión bien tomada, en la lealtad que se inspira, no se exige, y en la capacidad de construir en lugar de destruir. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. El poder ya no era un trono que defender, sino una herramienta silenciosa en sus manos, usada para moldear la realidad a su voluntad, con propósito y dignidad. La batalla jurídica de Andrés terminó no con un estruendo, sino con un suspiro. Tras meses de litigio, sus abogados le aconsejaron aceptar el acuerdo de compra ofrecido por el Consejo, un acuerdo cuyos términos habían sido, secretamente, redactados por Clara. Recibió una cantidad sustancial, pero fue forzado a firmar un acuerdo de confidencialidad perpetuo y a ceder la totalidad de su participación en la empresa que un día llamó suya. El dinero lo convertiría en un hombre rico, pero sin nombre, sin legado y sin poder. Para Clara, su firma en el documento final fue solo un trámite administrativo, la última formalidad necesaria para limpiar de una vez el nombre de Metrica Tech y el suyo propio, eliminando el último vestigio de su socio del libro de actas y de la historia de la compañía.
Con el pasado debidamente archivado, Clara volcó su energía hacia el futuro. Una de sus primeras grandes iniciativas como presidenta única fue la creación de la Academia Métrica Tech, un programa de mentoría interno enfocado en acelerar la carrera de jóvenes mujeres en el área de tecnología. Se involucró personalmente, dando charlas y orientando a las nuevas líderes, enseñándoles no solo sobre estrategia de mercado e innovación, sino sobre resiliencia, integridad y la importancia de nunca permitir que nadie disminuya su voz. La falsa mentora, que se vio obligada a ser para Laura, dio paso a una mentora verdadera y apasionada. Estaba transformando el dolor que sufrió en un escudo para la próxima generación, asegurando que otras mujeres tuvieran las herramientas para no tener que librar las mismas batallas que ella. Cierta noche, parada ante la enorme ventana de su despacho, observando las luces de la ciudad que se extendían como una alfombra de diamantes, Clara hizo las paces con todas las versiones de sí misma. Honró a la joven apasionada que construyó un sueño, perdonó su ingenuidad y comprendió su fuerza silenciosa. Reconoció a la guerrera de hielo que emergió del dolor, agradeciéndole su claridad y su capacidad para luchar cuando nadie más lo haría por ella. Y finalmente, abrazó a la mujer que era ahora, una líder forjada en fuego y sabiduría, con cicatrices que no la debilitaban, sino que contaban la historia de su resiliencia. La traición ya no era el evento que la definía, era solo el catalizador que la había forzado a convertirse en la mujer que siempre tuvo el potencial de ser. Su mirada se desvió del imperio de hormigón y cristal de afuera y se posó en un portarretratos sobre su mesa. Una foto de ella y Sofía, sonriendo, en un día de sol en la playa, tomada hacía pocas semanas. Ese era su verdadero balance final, su activo más valioso. El poder, el dinero, la empresa, todo eso eran herramientas. La verdadera victoria era la libertad de vivir una vida auténtica, en paz, con el amor de su hija como su norte. Con una leve sonrisa, Clara apagó la luz de su despacho, dejando la ciudad atrás. Ya no necesitaba vigilar su reino, simplemente se iba a casa.